tal, amigos? En este jueves 27 de marzo de 2014 estamos en losperiodistas.com. Arturo López Juan, buenos días. Buenos días, Víctor. Víctor Alarcón. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal si seguimos con el tema que traíamos? Qué bárbaro el chisme. O sea, que entramos así, muy en caliente, ¿no? Muy en ánimo, sí. Estábamos claro. muy apasionados con un tema, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hoy es un día, colegas, importante. Hay muchas reuniones. A las 8 de la mañana en un restaurante local hubo una reunión de 2 diputados panistas con un colegio de un organismo de abogados para abordar, pues, sobre todo el tema del juzgado segundo de lo familiar. También está la rueda de prensa de pues este concurso de vino que organiza la UABC previo a las fiestas de la vendimia. Y también está la sesión del Congreso del Estado en el lobby del Palacio Municipal. Y también está lo del Foro del Agua que organiza la Canacintra. Y bueno, pues esos son todos los eventos más importantes de esta mañana. Y la visita del presidente a Baja California. Ah, sí, que fue, pues, que esta fue precisamente el martes pasado. Y no sé si quieren, pues, saber cómo la viste, Arturo, la visita del... Bueno, yo la vi por televisión, la transmitió Milenio en Milenio Televisión en vivo. Y bueno, yo creo que pues no dijo nada que ya no se supiera, ¿no? El tema de la presa de las Aguras, bueno, pues es una obra que ya venía. Que además ya tenía rato en construcción. Qué bueno que ya se puso en marcha, qué bueno que ya se inauguró. Ojalá y se haya inaugurado concluida, porque no siempre es así. Pero bueno, no deja de ser una buena noticia. La mala es que pues dijo que no hay reversa en el tema del IVA. Lo que yo no me explico es cómo se plantea eso si hay una demanda, por lo menos en la frontera, una demanda ante la Corte. Y eso, bueno, pues implica como que nos estamos anticipando, ¿no? Digo, a lo mejor el presidente ya tiene todavía las influencias de antaño. Información privilegiada. Como para adivinar lo que va a ocurrir en la Corte, ¿no? Eso la verdad que me desconcierta porque, pues, por lo menos por guardar las formas, ¿no? Debieran de esperarse a que la Corte resuelva si procede o no la demanda. Bueno, la demanda ya procedió, ya entró, pero si se continúan las cosas como están o si se le da marcha atrás a la aplicación de la homologación del 11 al 16% del IVA en las fronteras. Víctor. Fíjate que yo quisiera tomar un ángulo de la visita en torno a una especie de queja que hay en las redes, entre colegas, en los medios, de que los temas que abordó el presidente en su primera gira, me parece, no, la segunda, ya vino a Tijuana, ¿verdad? Sí, brevemente. En su calidad de presidente, no hay, más allá, además, digo, del tema del IVA, no hay una agenda para el Estado. Sin embargo, quiero, como Ernesto Cordero, sacar el priista que todo el mundo lleva dentro, porque Ernesto Cordero dijo ayer que quería ser el presidente. Exactamente. Y no corrigió. Fue un lapsus y no se dio. Yo creo que aquí de lo que se trata es, me parece, que el presidente no está informado y debe de entenderse porque él tiene un abanico de temas internacionales, de política interna, de economía, de salud, etcétera, ¿no? Pero de los estados, de las regiones a las que visita, los actores políticos locales son quienes deben de suministrar la información al presidente del lugar al que va y cuáles son los temas más sentidos que hay en esa región. Independientemente, insisto, del tema que mayor relevancia ha cobrado es el IVA, el crecimiento del IVA del 11 al 16%, hay N temas en la frontera, cierto, los asuntos migratorios, etcétera, pero también están los de infraestructura. Y también están los de contingencia, los de emergencia, como el asunto de la carretera, la escasez del agua. El presidente anuncia una desaladora, agua para Ensenada, una desaladora en San Quintín. No anunció para Ensenada. No hay un proyecto de agua para Ensenada. No está el acueducto del Hongo a Ensenada. No está en el horizonte de la agenda de gobierno. Pero todo eso, yo repito, es la falta de actores políticos que, como en el pasado, llenaban al presidente de la agenda local. Esos son nuestros temas de Baja California y los queremos para para el otro y para dentro de 6 años o para dentro de 20 años. El bosque, el ferrocarril, el puerto, dicen.
el gobernador Francisco Vega le entrega una carpeta de 11 proyectos al presidente. ¿Okay? Pero todo eso no es acompañado, creo yo, del sentimiento social, de las propuestas de empresarios, de organismos de la sociedad civil, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, etcétera. Como me parece que se debe de dar sustento a la acción del gobierno, porque el gobierno no hace obras porque se le ocurren, al menos no debería, sino producto del consenso de la sociedad. Mira, sobre lo que dicen los dos, en efecto coincido, porque si el gobernador le entregó, Francisco Vega de la Madrid, una carpeta con 11 proyectos, el alcalde de Ensenada dice que en Tijuana le entregó otra carpeta con 2 o 3 proyectos, bueno, ni siquiera se emitieron comunicados en ese sentido. Vaya, ni la foto con el presidente. O sea, esto no lo había yo visto en todos mis años como periodista, en el sentido de que si bien no dejaron el formato del evento, fue muy controlado, no hablaron gente del sector empresarial y fue apenas una bienvenida por parte del gobernador y no refirió los temas y ni tampoco dice qué le entregó. Ajá. Pues se me hace que eso sí es delicado, no sé, pero se me hace que se pasan de disciplinados a veces. Yo recuerdo, y pues nada más por hacer comparaciones, dicen que hemos evolucionado. Yo creo que antes, cuando vino por primera vez Ernesto Zedillo Ponce de León a Baja California en diciembre de 1995, estuvimos ahí los tres. Yo recuerdo cómo en un evento en el recinto portuario hubo una serie de manifestaciones de una agenda que le presentó el sector empresarial de Ensenada. A través de Normando Novelo, en un tono bastante rudo, porque pues se ve que le habían dicho, a ver, préstanos tu discurso al Estado Mayor Presidencial, y él saca... la vieja idea de que creía que no lo iban a apelar, ¿no? Exactamente. Pero punto por punto, de todos los que enlistó... Los cumplió Ernesto Zedillo. De uno por uno. Entonces dices, bueno, Ernesto Zedillo dijo, bueno, a ver, quieren que la zona naval se cambie de lugar para que ahí sea un espacio público, el andador turístico, el asta de bandera monumental, que se arregló la calle Primera, la entrada de la ciudad, las plantas de tratamiento. Óyeme, caray, o sea, las obras de equipamiento urbano que se hicieron durante el sexenio de Ernesto Zedillo, creo ahí están, y a partir de entonces, ni con Vicente Fox, ni con Felipe Calderón, las visitas presidenciales no se permitió ni siquiera que el alcalde hablara en los eventos. Con Vicente Fox se hizo una caseta en la zona portuaria. Sí. No, bueno, el tema con Vicente Fox. Sí, cierto, y se fue a poner así un atrapasueños al Valle de la Trinidad. Claro. Eso fue lo único que hizo. El tema con Vicente Fox fue el de libramiento que le planteó Efraín Cantel de la Canacintra, libramiento que todavía no se termina. Un 18 de mayo, yo recuerdo. Exactamente, Efraín Cantel, en la Convención Nacional de la Canacintra en el Riviera, efectivamente. Así es. Entonces, en aquel momento se le planteó que, bueno, la Canacintra siempre ha reclamado esa autoría, es cierto, ellos le plantearon el tema. La autoría del planteamiento, sin embargo, todavía no concreta esa obra. Todavía estamos discutiendo si sale a Ojos Negros, si se va a ir a Maneadero. Si van a cobrar o no. Si van a cobrar o no, ¿no? Además fíjate que sobre eso estuve en la reunión de Comice el martes en la mañana, y ahí pues los constructores, pues con Pablo Alejo López Núñez y con César Cuevas Ezeña, el delegado de SIDUE, pues él ahí refiere de que, bueno, al menos ya esbozaron algo, que en este sexenio de Francisco Vega de la Madrid quieren terminar los 53 kilómetros de libramiento, y que al menos los primeros 23 hasta Ojos Negros, ¿va? Ya estarían listos muy pronto. Bueno, pues estamos esperando, pero sí son obras que tardan mucho, como la Ruta del Vino. Recuerdo que se planteó desde que eran diputados federales Eloísa Talavera y Pablo Alejo López Núñez en 2003. Y el mismo licenciado Osuna, que sí, finalmente fue el que transformó el tema del pero pasa mucho tiempo, y es cierto, bueno, Víctor dices, es las agendas. Creo que los delegados federales en Baja California están dejando mucho que desear en ese sentido. Creo que son muy disciplinados, y que no nos sorprenda que en breve haya cambios en las delegaciones por diversas razones. Bueno, es que hay mucha grilla y poco trabajo. Esa es la verdad, hay que decirlo con claridad, ¿no? Muchas reuniones, mucho trabajo coordinado, pero pocos resultados, ¿no? Es más, en algún momento en la realidad hay contrapuntos con los proyectos. Y bien se decía hace rato,
La política no está alineada con la voluntad de la población, o ya no con la voluntad, con las necesidades de la población, ¿no? Porque por un lado hablamos de la necesidad de un acueducto y por otro lado hablamos de aguas grises, ¿no? Por otro lado hablamos de que necesitamos, nos urge la carretera, pero por otro lado andamos en inversiones por otra parte. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del tema del IVA, ¿no? En donde se crea un fondo compensatorio y el fondo sacó la cabeza como a 10 kilómetros de distancia de las necesidades reales, porque lo que propusieron fueron 820 millones de pesos, algo así, que finalmente va a ser una aplicación de desarrollo social para las familias más necesitadas. Claro que eso es muy loable, claro que eso es muy bueno, pero va a estar en contra, pero con una despensa o 1,000 pesos a una familia no vas a resolver el problema del IVA, que no es un problema para un sexenio, es un problema para siempre. Entonces, ¿cómo beneficias a las familias? Bueno, pues lleva ese dinero y hazle calles, pavimentales, llévales agua, llévales electricidad, ¿no? Créales infraestructura, salud, educación. Eso compensa verdaderamente un efecto tan devastador como un 5%, que no impacta en un 5%. Ahorita vas a la peluquería y te cobran IVA, pero no te dan factura, ¿verdad? En realidad, lo que está haciendo es generando una inflación, ¿verdad?, que no parte de los precios reales de los productos, sino parte del efecto negativo y pernicioso que está teniendo ese incremento del 11 al 16%. ¿No será lo mismo que cuando iniciaba el sexenio de Vicente Fox, cuando nombra a Ernesto Rufo comisionado de la frontera norte y termina renunciando Rufo diciendo, es que me oyen pero no me escuchan, ¿no? Me entienden pero no me entienden. Sí, de las frases estas de Ernesto Rufo, en donde a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, él lleva a todo su gabinete, el presidente de la República, hace una reunión impresionante, casi impone, a través de la figura de un comisionado, casi impone a otro gobernador, y asignan 55,000 millones de pesos para resolver un problema de seguridad. Bueno, aquí tenemos un problema ya económico fuerte, relacionado con el IVA, precisamente, relacionado con este fenómeno migratorio, más ahora de que el promedio de gente que está devolviendo a Estados Unidos a Tijuana todos los días es verdaderamente ya causa preocupación y puede estar generando, a la larga puede generar un problema de seguridad, pero no se nota que haya un señalamiento por parte de los delegados federales. Y yo creo que también el gobernador tiene una actitud un poquito demasiado respetuosa, por no decir tibia, en no señalar, pues implantar la agenda, o al menos permitir que hubiera otras voces que pues le digan al presidente, ¿no? Fíjate que yo tenemos, mi estimado Víctor, regresamos contigo después de una pausa. Read my lips. Gracias por estar con nosotros en losperiodistas.com con Enoc Santoyo Cid y don Arturo López Juan. Estábamos comentando sobre la visita del presidente y sobre los temas que aborda el presidente. Por cierto, un paréntesis. El presidente viene a inaugurar una presa en el marco del Día Mundial del Agua, porque fue el 22 de marzo el Día Mundial del Agua. El 22, sí, no me acuerdo. Pero incluso al día siguiente que está aquí va a inaugurar otra presa por allá en el sur, no sé si en Baja California Sur, creo que sí en Baja California Sur, otra presa. Ese es el contexto que parece más del protocolo, es decir, cómo México se suma a la celebración mundial del agua, bueno, sí, inaugurando un par de presas. Me parece que ese es el contexto en el que se da la visita, porque es una presa que ya estaba lista, ¿no? Probablemente. De ahí se me hace que por eso el presidente dice, voy a regresar a Baja California en un mes y abordaré los temas del Estado, o algo así, da a entender, sí, como que él entendió que la visita no llenó la expectativa de los bajacalifornianos, que esperábamos algo más que la inauguración de la presa, se me hace. Se convirtió en una gira temática.
Sí, ¿no? muy Sí, puntual. pero, o sea, y muy breve, y lo anecdótico es de que el periódico Reforma publica la foto del evento, dándole su chamarra el gobernador a una señora que le dio frío, ahí en donde Sí. estaban rodeando al Y sí presidente. estaba haciendo frío. Sí, estaba haciendo frío, ¿no? Pero aquí el punto era otro, y a donde yo quería llegar hace un momento era al Estado en este momento, a diferencia, y debo de reconocerlo, a diferencia de la anterior administración, donde el licenciado José Guadalupe Zuna Millán tenía otro liderazgo en el Estado, otro muy distinto del que tiene hoy Francisco Vega de la Madrid. Él se posicionaba de los temas, incluso, y perdóname que lo mencione, pero también cuando era senador Fernando Castro Trenti, ambos tenían representación política de las principales fuerzas políticas del Estado y abordaban los temas concretos, o sea, eran carreteras, fondos, sismo de Mexicali, etcétera. Sí, coincidieron en varios temas. Exacto. Hoy pregunto, ¿dónde está Víctor Hermosillo en los temas? ¿Dónde está Marco Blázquez? ¿Dónde está Ernesto Rufo? Son los senadores del Estado. No están en los temas del Estado, ninguno de los tres. Los alcaldes, Jorge Astiazarán, Jaime Díaz, Gilberto Irata, César Moreno, Silvano Abarca del Estado, Absortos en deudas. en su nicho, en su municipio chiquito de cada quien, en sus broncas. El Congreso del Estado está partido, dividido, fraccionado. No tienen un tema, tienen un reparto de cosas, incluyendo presupuesto y posiciones, pero no tienen temas. Son aislados los asuntos que salen del Congreso. ¿Quién lidera el Estado? ¿No hay? Sí, y esto se observa porque tanto a nivel, había cierta expectativa por la renovación de la dirigencia del PRI, finalmente creo que ahí hay una señal importante que tiene muchas lecturas sobre la ratificación, la continuación de Nancy Sánchez Arredondo, y también en el PAN, donde apuestan por cuestión de corrientes y grupos por la figura de Gustavo Madero. Pero todo esto creo que viene a trastornar precisamente que unos anden un poquito más distraídos y en efecto, ¿quién diría? Hablábamos mucho de que la alternancia política iba a generarnos gobiernos divididos, congresos divididos, iba a permitirnos eso, mayor desarrollo social y crecimiento económico. Pero resulta que el tener de tutti frutti en cabildos y congreso, pues no se nota. Incluso Mira, yo diría que en los cabildos hasta también no hay un liderazgo concreto, ¿no? Yo no veo problema, bueno, tal vez no quisiera ver problema en la pluralidad. Yo creo que eso debiera de ser factor primero de equilibrios, ¿no? Sí, equilibrios, bueno, inteligencia suficiente para generar consensos. Porque a final de cuentas, lo que estamos viendo no es el resultado de la diversidad ideológica. Porque cuando se tienen diferentes formas de pensar, pero se tienen una inspiración común con respecto de la necesidad de la población, en ese sentido, las ideas se unen en la solución, ¿no? Eso genera los consensos y eventualmente las soluciones. El problema que yo veo no es eso, el problema que veo es que están muy disparados los intereses, están muy personalizados los intereses. De repente vemos políticos que toman un tema como propio y lo defienden y tratan de imponerlo sobre otros que ya tienen tiempo en el ánimo de la población. Yo veo más eso y en el fondo sí creo que hace falta una voz fuerte, una voz que los lleve a, pues ya ni siquiera a conciliar, sino los ubique en la necesidad de responder a lo que la gente no está pidiendo, está exigiendo, ¿no? Y eso, bueno, los políticos lo deberían de ver hasta por conveniencia, porque tarde que temprano vienen las elecciones y la gente les va a cobrar esa indecisión generada por esos intereses muy dispersos que tienen los políticos en este momento. Víctor, tú me compartiste una columna de un académico del Colegio de la Frontera, de Benedicto Ruiz, sobre este asunto, ¿no? Sobre qué estaba pasando con esta clase de pluralidad, ¿no? O sea, ¿qué nos había dejado esta alternancia, no?
Y era un diagnóstico, vaya, que lo noté así muy duro, pero bueno, que reflejaba lo que en realidad estaba pasando. Yo lo digo en ese sentido porque no es el pleito entre priistas, panistas y perredistas, Sí, sí. sino es el pleito entre los panistas, entre los perredistas, entre los panistas, entre los petistas, que además se potencia por el pleito entre los partidos. Entonces estamos en una escena de negros que es profundamente negativa y perniciosa para los intereses de la población. Eso que acaba de decir don Arturo de la lucha de intereses, lo voy a tomar y lo voy a guardar en una cajita con llave, don Arturo, porque tiene un valor tremendo. Efectivamente, ese es el eje que yo también veo, no implica que sea la verdad ni la razón, pero yo también lo comparto. Es la percepción. Es una verdad de Aquilo para mí, porque mira, sus pequeños intereses de cada quien efectivamente les permiten ver y seguir el árbol, pero no ven el bosque. Es decir, en el bosque yo me refiero al Estado, al conjunto, al todos, al colectivo, a los bajacalifornianos, no a los ismos, no a los istas, sino a los ciudadanos, a los padres, a las madres, a los hijos, a todos nosotros. Y eso nace, perdón por lo que voy a decir, pero un día escuché a un conferencista en materia electoral que decía: la democracia no es proveedora de felicidad. No se trata de eso. Y creo que tiene razón. La democracia ha venido a ser para nosotros una manera de ponernos de acuerdo las mayorías en cómo queremos las cosas. Pero las cosas no han resultado ser lo que queríamos. Los resultados de ponernos de acuerdo no ha salido bien. Y aquí voy a otro tema que tiene que ver con ese. Prueba de eso es la creación del nuevo Instituto Nacional Electoral, que suple al Instituto Federal Electoral, ya lo decíamos en el programa pasado. No hay una razón objetiva, válida, sólida, como con percepción social, por qué eliminar el IFE. Si hay alguna institución que tenga credibilidad y confianza en el país es el IFE, 70%, y aún así lo mataron. ¿Para crear qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Por intereses, esto que acaba de decir don Arturo. Porque el PAN quiere su grupito de consejeros, porque el PRI quiere su parte del pastel, porque el PRD también quiere, porque lo que se hizo antes no les gustó el acomodo, porque vamos a hacer una reforma energética, pero quiero que me des un pedazo del INE, porque vamos a hacer una reforma fiscal, pero quiero que me des un pedazo del INE. Entonces, nuestra democracia vuelve a empezar después de 15 años. Entonces, el problema ya no es los instrumentos democráticos, el problema ahora es cómo escogemos a nuestros gobernantes. Pues, no por los ojos verdes de Kiko, por favor. Sí. No por la simpatía de Gilberto Hirata, por favor. No porque Astiazarán es un hombre muy sencillo y muy humilde. No, eso no. Es qué tan capaz eres, qué tal tus proyectos que traes y cómo has demostrado que los puedes hacer. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y mientras tanto hay indicadores que preocupan, como es el empleo en la entidad, la inversión pública y donde el sector empresarial también hace señalamientos fuertes. Nos vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en losperiodistas.com en esta todavía mañana del jueves 27 de marzo. Lo recordamos que a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en el lobby de Palacio Municipal se va a llevar a cabo una sesión del Congreso del Estado. Vamos a ver qué resulta, vamos a ver qué tipo de manifestaciones o expresiones se dan, cuál es el orden del día. Bueno, de esto tendremos la oportunidad de platicarnos la próxima semana. Mientras tanto, Arturo y Víctor pues hicieron creo que apuntes importantes sobre realmente por qué esta lentísima transición democrática baja californiana que empezó, se presume, Ensenada, cuna de la democracia, de la alternancia. Bueno, después a casi 30 años de eso, porque ahí creo que empezó con David Ojeda, ¿verdad? Exacto. Hay que decirlo. A más de 30 años. Exactamente, o sea, creo que quisiéramos ver pues ya avances concretos y pues ¿qué va a ocurrir?
qué se qué se irá a plantear en el orden del día. Yo soy escéptico, creo que la sesión del Congreso no saldrá de pronunciamientos, de posicionamientos. No creo que vengan aquí a anunciar alguna gran reforma. Tal vez se insista en el tema que se toque sea el juzgado segundo de lo familiar, otra vez, que ya había resuelto la anterior legislatura, ¿verdad? Pues sí, mira, los últimos congresos, la verdad que no se han identificado mucho por ser muy productivos en términos de generar leyes y de modificar adecuadamente las leyes para propiciar un desarrollo, para mejorar la calidad de vida, para regular de manera adecuada la aplicación de los recursos, para democratizar las decisiones que tienen que ver con las obras y acciones en beneficio de la población. Más bien han sido congresos populistas, reactivos. Cuando uno ve la charola de entrada del correo electrónico, generalmente los encabezados de los diputados dicen: exhorta al diputado, pide al diputado, ¿no? ¿A qué se han dedicado? Pues a que le cobren menos a la tercera edad, a que se den más despensas, a que se cuiden a los animales, a una serie de situaciones, mientras que no está mal. Pero las leyes eje que rigen la vida, la economía, el bienestar, el orden, la seguridad, la educación, la salud en la población, están totalmente discordantes de la realidad que estamos viviendo. Es decir, la realidad de la ciudadanía está rebasando la capacidad o la voluntad política de los legisladores para responder de manera adecuada a esa nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, trabajan más por el voto que por la necesidad de la población. Eso es lo que en los últimos, no sé, 3 legislaturas, para no ir más atrás, porque cada quien ha tenido su parte, hemos estado viendo. Avances sustanciales, en realidad no los hemos visto. Lo más importante, creo yo, que han hecho es darle celeridad a generar el voto del Estado para las reformas nacionales, que no siempre nos han sido de beneficio. Bueno, ahí quiero decirte que en efecto creo que el trabajo legislativo se ha centrado mucho en cambiarle el verbo y las comas y los puntos y comas y los puntos seguidos, sobre todo los códigos penales. También les ha dado mucho por ahí para endurecer leyes contra la extorsión, contra el secuestro y bueno, un montón de cosas. Sin embargo, también observo con preocupación el perfil del legislador. Creo que si bien entendemos que es una carrera política, realmente yo en lo personal estoy extrañando a ciertos actores políticos. Algunos los mandaron muy lejos, algunos otros están en otras posiciones, pero ya no tienes a esos actores políticos que realmente llevaban una agenda y la retomaban incluso a veces de los medios o de las expresiones del sector privado y las trataban de ventilar en el pleno del Congreso. Hoy es más eso que señalaban ustedes antes, más distribución de posiciones, más de, ahora aprovechando esta reforma electoral a nivel nacional, de poderse reelegir, de poder aspirar a otros cargos. Bueno, pues ahí está. Yo recuerdo que estos temas como de límites territoriales, pues lo han abordado muchas legislaturas y no se ha resuelto. La municipalización de San Quintín. La anterior legislatura quiso dejar ya resueltos estos asuntos, no se pudo y ahora pues habrá que esperar. Sin embargo, ¿en qué puede convertirse? Pues en un anecdotario. Seguramente llegará ahí Ramiro Orea y compañía y llegar unas pancartas y cacerolas y pedir para una colonia. Pero pues eso no nos va a resolver los problemas que tenemos a nivel municipal, que ya son de infraestructura. Yo creo que si revisamos las inversiones que han hecho los gobiernos federales en los últimos, desde que Baja California es estado, bueno, espanta, ¿no? Yo creo que nada más había que agradecerle a Echeverría y a Ernesto Zedillo. O sea, eso preocupa, y la distancia que hay. Y ahora estamos hablando de que no podemos terminar un libramiento de 53 kilómetros porque resulta sumamente costoso.
O sea, es muy costoso. No podemos continuar con un bulevar costero. No hay quien de veras le pida, o sea, si yo quisiera en un mes que el presidente de la República diga, el ciprés va a cambiar de lugar y ese va a ser el bosque de la ciudad con frente al mar. Bueno, ya al menos que eso dijera, ¿no? O alguien que vaya y se lo diga. Pasaron 2 sexenios de gobiernos panistas, casi con puros alcaldes del PAN, y eso no se pudo lograr. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué tipo de cosas están ocurriendo para que todas estas situaciones de espacio público, de infraestructura, al rato Ensenada va a tener un problema de vialidades? Entonces, si vamos a dejar pasar cada 15 o 20 años para hacer ese tipo de obras, la ciudad va a perder viabilidad, va a perder todas sus posibilidades, por muy buen clima, por muy buena gastronomía, y ahora lo estamos viendo con lo de la carretera escénica, ¿no? Que por fin se dijo que se va a arreglar ese tramo, y que luego van a hacer otra conexión, y el colmo es que va a ser ¿saben si se va a cobrar o no se va a cobrar? Bueno, ¿se va a cobrar o no se va a cobrar? Porque son buenas intenciones, ¿no? Tú lo dijiste bien. Mira, no hay nada más que propicie o que frene el desarrollo de una comunidad, de un municipio, de un estado, que la infraestructura. No hay infraestructura, no hay desarrollo. Hay infraestructura, hay desarrollo. No aprendemos, o no han aprendido los políticos de las realidades. ¿Qué vemos cuando se colapsaba o se colapsa la reforma? Bueno, la ciudad es un caos. ¿Qué vemos ahora que se colapsó la escénica? El mismo problema. Y lo peor de todo es que ni siquiera es tanto el problema de la carretera en sí misma, sino de la mala comunicación y la mala planeación de lo demás. Porque en vez de favorecer el orden, lo que estamos favoreciendo es el desorden. Cuando decimos, por un lado, que no pueden transitar los vehículos de carga pesada, y por otro lado la propia autoridad, dígase la Policía Federal de Caminos, pues por una módica suma los están dejando pasar, ¿no? O cuando los políticos vienen y de manera burda tratan de negar la gravedad de las cosas, no hay ningún problema. Acabo de pasar por la Libre y vi el desarrollo que Guaquil ve ¿no? un stand de cocos. No, ese es el desarrollo que veo, porque ahora se está desarrollando la carretera libre de Ensenada a Tijuana, o de Tijuana a Ensenada. O sea, ese es el desarrollo que ven. Entonces, yo creo que aquí lo importante es cómo la población, ya no el gobernante, pues empieza a levantar la voz y a imponerles la agenda. ¿Cuánto nos queda para el corte? 2 minutos, son todos tuyos. A ver si alcanzo. Eso que acaba de decir don Arturo, usted nos está ilustrando esta mañana, sí, don Arturo, es otra verdad de kilo. Los políticos, y viene con el tema del anterior segmento, tienen una visión muy corta, ven cerquita, no ven de lejos. Mira, un amigo mutuo en la campaña pasada me decía que, él andaba en la campaña y conoció a una persona, coincidieron juntos en el avión, conoció a un inversionista y le dice, oye, no, pues yo soy empresario, bla, bla, bla. Y dice, no, pues yo también. Le dice, nada más que nosotros tenemos una sociedad, es árabe, una sociedad de accionistas árabes, y desarrollamos proyectos en el mundo. Pues mi amigo se emocionó y le llevó una serie de proyectos como de $25 millones, más o menos, todos los proyectos que él traía. Cuando llega con él, le exponen los proyectos y le dice, ¿sabes qué? No creo que podamos entrarle a eso. Y mi amigo dice, es que me pasé, dice, ¿no? Dice, nosotros le entramos a proyectos de $1,000 millones en adelante. Ese es el punto. Sí. Quizá lo que mi amigo y los políticos debieran un poco tener puesta la visión es en los proyectos grandes. Estamos preocupados porque si los semáforos, porque si los baches, que por si las ciclovías, por Dios, o sea, que eso lo hagan los directores de área. Pero el presidente, el gobernador, el senador, el diputado federal deben de estar pensando lo que tú decías ahorita de los temas del tráfico del futuro. ¿Cuándo vamos a hacer una carretera de 8 carriles de concreto hasta La Paz, Baja California Sur? ¿Cuándo vamos a hacer la presa en Santo Domingo? ¿Cuándo vamos a tener un tren que cruce la frontera? Porque Toyota gasta, creo, 25 o 30 millones, no, $200 millones al año
de transporte terrestre. Toyota está pensando en irse de Baja California por lo caro que es el transporte terrestre, porque no tiene cómo llevárselos por ferrocarril. O sea, los proyectos verdaderos, ¿dónde van a estar las vías rápidas de Ensenada? ¿Dónde las áreas verdes? ¿Dónde los espacios de la universidad, de los centros de salud? De a 15 años, de a 10 años, de a 20 años. ¿Qué estamos haciendo? Lo que decían ustedes ahorita, los políticos de hoy están pateando el bote. Una desaladora para Ensenada los próximos 5 años, que por cierto está hasta finales de año. Okay. Sí, pero en los 5 años nos va a alcanzar la población que venga. Y entonces venimos pateando el bote y sobreviviendo. Eso no es tener a alguien a cargo del Estado, de nosotros como sociedad. Es no tener a nadie. Bueno, entonces tenemos centros de investigación, tenemos institutos municipales de investigación y planeación, tenemos planes estatales de desarrollo, pero después de una pausa le entramos a todo esto. Bueno, pues seguimos en losperiodistas.com. No olvide sintonizarnos en Ensenada TV por internet. Véanos en el Facebook, búsquenos ahí, por favor. Ahí les vamos a dejar alguna foto de este programa. Y desde luego a través de Varivisión, en el canal 8 de Varivisión. Ahí podrá usted ver repeticiones también. Así que bueno, pues continuamos, ¿no? Estamos hablando pues de la corta visión pues de los funcionarios, de los gobiernos, de los legisladores. En Ensenada, por ejemplo, pues hace muchísima falta un parque industrial. No tenemos parques industriales, ¿no? Decíamos que cuando salimos a promover al extranjero, los de Tijuana salen a vender metros cuadrados, los de Mexicali, porque tienen muchísima infraestructura que ofrecer. Nosotros no podemos ofrecer gran cosa, no podemos traer grandes empresas, porque no tenemos agua, no tenemos infraestructura, no tenemos parques industriales, no tenemos las condiciones. Y tenemos 2 recintos portuarios pequeños. Así es que además están subutilizados. O sea, el Sausal 2 es lo he oído y pues no voy a ser como un pequeño Colones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos ocurre, ¿no? Ojalá y este proyecto que por ahí surgió del ferrocarril pues llegue a concretarse, porque en realidad hace muchísima falta. Eso resolvería de alguna forma lo que comentaba Víctor hace un rato, acerca de sacar el producto de la Toyota y de muchísimas maquiladoras, sí, ¿no? Por supuesto. Que manejan enormes cantidades de carga y de productos. Porque eso conecta a lo que llaman al sistema multimodal, que viene en barco, llega al puerto, se transporta en tren y cruza el continente, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, Víctor, tú en el corte pues establecías que pues tenemos otro problema. Muchos lo han dicho. Yo recuerdo que en la campaña para presidente municipal hace 10 años, cuando era candidato del PRI, el profesor Rogelio Apel Chacón, él fue el único candidato que en ese entonces ya advertía sobre el problema de las adicciones, pero de manera contundente en cómo estaba impactando esa percepción de seguridad en los ciudadanos. O sea, de dónde partía esa percepción de que estamos en una ciudad que ya no es como antes. Y resulta que, bueno, el DIF, la Procuraduría de Defensa del Menor, un montón de instancias, pues están notando pues notables incrementos en omisión de cuidados. Bueno, si no hay juzgados, el número de expedientes acumulados en los juzgados de lo familiar, y todo vinculado con este asunto del consumo de sustancias prohibidas, ¿no? Sí, y el punto es que en otra vez pateamos el bote. Es decir, si alguien comete un delito es portador de drogas, la Policía Estatal Preventiva lo lleva al Juzgado Federal. El Juzgado Federal no le encuentra mayor penalidad, lo libera, lo vuelve a capturar la Policía Estatal, y es un círculo vicioso. Cuando no, el juzgado lo remite a la penitenciaría o a la cárcel, se está ahí un par de meses, sale, se droga, roba, se vuelve a drogar, vuelve a robar, lo agarra la policía y lo mete al juzgado, y el juzgado a la cárcel, y otra vez, ¿no? Es el mismo círculo. Tú mencionabas hace un rato de un caso de la Policía Estatal Preventiva. Sí, la Policía Estatal Preventiva, tenemos un caso documentado, lo hemos publicado, donde
pues en 5 ocasiones se ha detenido a la misma persona. La policía estatal preventiva detiene, consigna, manda la foto, lo boletina, y cuando nos llamó la atención pues el personaje y lo identificamos por el apellido, y nos dimos cuenta que había sido detenido ya 5 veces en un promedio de 3 meses. Tengo un amigo que trabaja en un juzgado federal y él se tomó la precaución de hacer un estudio estadístico sobre la incidencia, el tipo de delitos y las adicciones, cómo interferían en los delitos, principalmente de robos, casa habitación, vehículos, etcétera. Y sacó en conclusión, o da la estadística, que el 90% de los delitos relacionados a robos, etcétera, están vinculados a las adicciones. Pero fíjate, cuando vemos desde la perspectiva de la propiedad de los bienes de mi casa, sí nos preocupa. Nos preocupa más cuando lo vemos desde la seguridad de quienes vivimos en la casa, porque el adicto, por una actitud propia de su adicción, que no reconoce nada, ni la vida de los demás en algún momento, porque su adicción es superior a él. Él está enfermo de adicción, necesita un tratamiento, es un paciente. No es alguien mañoso como la gente supone de los adictos, no. Están enfermos, su cuerpo se los reclama, pero ese es otro tema. El punto es que esas personas son nuestros hijos, son nuestros primos, son nuestros hermanos, son personas, son padres de familia, tienen hijos, son hijos. Ellos son una pérdida en su familia. Y todos los demás los vemos como si los demás no fuéramos nosotros. Nosotros somos, como dice Alberto Cortés, los demás de los demás. Y entonces a mi hijo ustedes lo ven como los demás y yo veo como los demás a sus hijos. Y así sucede, créanmelo. La gente tira, las personas tiramos a la basura a los adictos. Son basura, no existen para nosotros. El gobierno hace lo mismo. Sí, o sea, son invisibles. Y entonces, con eso, nos deshacemos del problema. No queremos entrarle. El único que lo quiere es el Ministerio Público Federal. Entonces, ¿qué falta aquí? Es tan elemental. Falta una política pública que primero los reconozca como enfermos y segundo, le destina recursos. No es posible que un problema tan serio esté en manos de los particulares, que son los que crean centros de rehabilitación, les sacan una lana a la familia, la someten a un estrés brutal y no son solución, porque ellos lo ven desde una perspectiva religiosa, de abstinencia, pero no desde el origen de las cosas. Es psicológica, es física, es neurológica, en fin. Esto nada más para aquellos que quieren, que se oye bonito, legalizar el consumo de drogas, ¿no? Ah, sí. O sea, presume mucho que los uruguayos ya lo hicieron. Sí, en Uruguay hay 2 millones de habitantes, ¿no? Aquí tenemos 120, que esa es otra completamente realidad. Los controles son muy distintos, ¿verdad? Y bueno, pues que felicidades para los uruguayos, pero pues aquí, y en el DF, pues les acaba, a Mancera y compañía les acaban de decir, pues que mejor toquen otro tema, porque no prosperó en el ánimo ni siquiera de la gente, por tener leyes modernas, ¿no? Y muy de vanguardia, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y sí tenemos un grave problema que efectivamente no se toca mucho en cabildos, en congresos, ¿verdad? Pues lo has dicho. En el DF pasó lo que comentamos hace rato. Los legisladores, los gobernantes están buscando temas que suenen bonitos. En realidad no se atreven a resolver los problemas de fondo, que aunque la gente no quede conforme. O sea, hace rato decíamos que la democracia no necesariamente es felicidad para todos. Finalmente tiene que llevarse a cabo lo que se tiene que hacer. Y si la mayoría dice, si el 80%, el 70% dice que algo se tiene que hacer, que eso se haga. Pero no quieren perder un solo voto. Yo siempre he dicho que los gobernantes funcionan con tres motivaciones, ¿no? Funcionan con votos, con dinero o a periodicazos. Y en este caso no quieren perder ni un solo voto. Oye, bueno, ¿en qué momento van a asumir su responsabilidad? Y por lo que se ve, ni dinero, ¿eh? Ni dinero quieren perder, digo. No, bueno, no quieren perder. Al final de cuentas, tienen que asumir su responsabilidad independientemente del costo político. Cuando subieron el cargo, lo primero que hicieron fue jurar, cumplir con las leyes, con la Constitución, y eso implica cumplir
pues con las aspiraciones de la población. Se supone que las leyes y la Constitución emanan del pueblo, se supone, ¿no? Bueno, pues así está el asunto. De todo lo que ocurra hoy, pues vamos a abordarlo en la siguiente entrega de este programa. Tenemos 5 minutos y decir que, bueno, pues hoy repetimos para quien pues desea asistir, al menos como observador, a la sesión del Congreso del Estado en el lobby del Palacio Municipal. También está desarrollándose el Foro del Agua en el recinto de la Canacintra. Y vamos a ver si realmente en esta sesión del Congreso, se puede trascender algo más que lo anecdótico. Insisto, yo resumiría que si Ensenada requiere ya urgentemente, y sobre todo la entidad, de obras de infraestructura de muy largo plazo. Son costosas. Vemos que el libramiento de 53 kilómetros que se anunció desde el inicio de la administración de Osuna Millán, ya pasaron 7 años, vamos para el 8º, y la primera etapa todavía no se concluye. Y es un tramo muy corto. Lo mismo observamos en la ampliación de los lugares costeros, del Boulevard Certuche. Si no podemos ni siquiera terminar esas pequeñas obras, esas pequeñas vialidades, aquí tenemos un problema, que si lo sumamos al de las adicciones, lo sumas al número de egresados de la universidad que no tienen posibilidades de encontrar empleo, de que no tenemos un corredor industrial, que yo recuerdo hace 26 años que se planteaba, estando Jicotenca Levy Mortera de gobernador y estando Francisco Pérez Tejada como secretario de Desarrollo Económico, que se planteaba de que en el Sausal hubiera un corredor industrial. Se hicieron estudios de factibilidad, no se hizo absolutamente nada. El único intento fue Fondeport y no se terminó. Así es. Entonces, luego se plantea el proyecto del Sausal 2, y también encuentra rechazo por algunos grupos, y pues yo no sé qué es lo que se pretenda, pero ciertamente creo que sí hace falta revisar profundamente cómo está nuestra legislación en materia, pues para fomentar inversiones. Y si bien las leyes federales, yo escuchaba al secretario de Desarrollo, al delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, decir, ahora ningún proyecto se aprueba si no hay proyecto ejecutivo, si no hay estudio costo-beneficios, si no hay el estudio de impacto ambiental y si no se tiene el título de propiedad del terreno donde se va a hacer la obra. Que eso es esencial para que haya algo. Qué bueno, pero yo creo que debería haber un recuento. Hace rato hablábamos de andar pellizcando leyes, ¿no? En vez de hacer leyes consistentes y realistas, pues es lo que pasa con las obras. No es más que un resultado de ese trabajo a medias que hacen los gobernantes, porque se les acaba el sexenio o porque el nuevo no quiere continuar el del anterior. Pero no hace falta que se terminen esas obras inconclusas. Si hacemos un recuento de obras inconclusas y de proyectos inconclusos, pues de eso estamos llenos. O sea, con que terminaran las que están a medias, con eso la ciudad tendría un desarrollo muy considerable, muy consistente. Sí. Pues bueno. Pues sí, prueba de que y déjame que tome la expresión para este programa, porque ya van 2 veces que la digo, pero lo voy a decir otra vez. Prueba de que seguimos pateando el bote es que la principal distracción, actividad o centro de atención de las autoridades en estos meses son las contingencias. Es la caída de la carretera, los tandeos es de agua, la escasez de agua, son temas de tráfico, son asuntos, etcétera, ¿no? Son emergencias. Están distraídos, que entiendo que son temas súper importantes y deben de atenderse, pero no ha habido oportunidad de conocer más allá de ir a cortar un listón, de acudir con el ballet de no sé qué, y las actividades de mucha socialité de las autoridades, algo más. Es decir, creo que los ciudadanos, cuando salimos de nuestras casas a las 7, 8 de la mañana a estudiar, a trabajar, a cualquier tarea productiva o esperanzadora para nuestro futuro, estamos dándole o le están dando a la autoridad un ejemplo o un aviso de lo que esperan de sus vidas. Creo que tienen que ser recíprocos con ellos. Creo que ya nos vamos. Así es. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana en losperiodistas.com. Gracias. Muchas gracias. Esta es la señal de Ensenada TV.